Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, es la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, nos trae ese mensaje de salvación, ese mensaje y ese camino que tenemos que realizar. Por eso decimos que la palabra de Dios es lámpara en nuestro camino, que nos ilumina, que nos muestra el sendero por donde debemos andar. Hoy estamos en el 18º domingo del tiempo ordinario y ustedes saben que estamos en el ciclo B, en el segundo. A, B y C, son 3 ciclos. En este año nos corresponde el ciclo B. Por lo tanto, las lecturas, la primera lectura que nosotros vamos a escuchar y que nos trae el mensaje de salvación es desde el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 16, 2, 4 y luego 12 al 15. En aquellos días la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre y matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles de mi parte, al atardecer comerán carne, por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Por la tarde una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor de él. Cuando se evaporó la capa de rocío,
apareció en la superficie del desierto un polvo parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da de comer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, entonces estamos reflexionando y continuamos. Tendremos unos cuantos días sobre el discurso del pan de vida. Y entonces la relación aquí que tenemos con la primera lectura siempre es magnífica en esta estructura y en este camino que nos presenta siempre la Iglesia. Milenios de estudio o milenios de presentación de la palabra del Señor en este camino que nosotros vamos haciendo dominicalmente. Hoy, desde el Éxodo, decíamos, comenzamos esta lectura diciendo que la comunidad de los israelitas es la que protesta contra Moisés y contra Aarón. Siempre nosotros tenemos nuestros líderes, tenemos nuestros sacerdotes, tenemos al Papa, tenemos los obispos. O sea, dentro de una institución, hoy mantenaningo betei lleva, ñane renonde abaye haya opeare la era la tendota, ¿verdad? El que va adelante quiere decir. No es el que se pone con la autoridad para bajarnos la caña, para mandar, porque Shela ha mandado. Bueno, eso es para que sepamos todos como comunidad, porque también nosotros y también tenemos que muchas veces hacer también mea culpa, porque algunas veces pesa lento ahí, por tratar a nuestra comunidad, a la gente. Bueno, esto es para todos, por eso la palabra de Dios no es solamente para el que está escuchando y yo el que estoy predicando, no. El testimonio es lo que nosotros tenemos que procurar. Es la mejor prédica. Como dice esa hermosa música, ¿verdad? El evangelio que lee la gente es el testimonio de cada uno de nosotros. Ese es el único testamento, ¿sí? ¿Verdad? Lo único que nosotros podemos transmitir y dejar en las manos de las personas, nuestro testimonio de vida. A operar entonces este día ya ella llega, imagina, que es la comunidad de los israelitas quien protesta contra esto que están haciendo de pontífices, es decir, de puente en la relación entre Dios y el pueblo. Aquí encontramos a Moisés, la ley, y encontramos a Aarón, el sacerdocio. Los dos elementos indispensables y esenciales dentro de una estructura que lleva a esa celebración después. La ley en el sentido de que nosotros lo que celebramos son aquellas propuestas que Dios nos está trayendo. Y cuando estamos hablando de propuestas de Dios para cada uno de nosotros, estamos hablando directamente entonces de algunos requisitos, algunas normas, pero son las normas dentro del buen vivir de la comunidad. No es simplemente en esa relación yo y Dios, yo, en una forma egoísta, ¿verdad? Sino que siempre las reglas, los mandamientos, todo lo que son los elementos que a nosotros nos educan de cierta manera. Pablo dice que son como esas muletas que nos hacen caminar. Cuando nosotros maduramos en nuestra fe, cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros, ciertamente que todo será mucho más fácil, ¿verdad? Y porque justamente nosotros somos conscientes de todo lo que estamos haciendo, somos conscientes de este caminar en el que el Señor, ¿verdad?, nos ha puesto. Este es el camino como cristianos que hicimos una opción ciertamente y por lo tanto tenemos que procurar llevarlo adelante. Y entonces aquí en primer lugar se nos presenta a una comunidad que protesta, pero protesta contra Moisés y Aarón, los que están al frente de la comunidad. Y le dicen, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Segundo elemento, por cosas en realidad pasajeras, cosas muy terrenas, digamos así. No estamos ajenos porque nosotros somos criaturas y necesitamos alimentarnos, necesitamos de la naturaleza, necesitamos entonces vivir así, de acuerdo a nuestra condición, porque somos criaturas. Entonces hay espíritu, lleva. Hoy por algo porque no tienen pan, dice. Pero
aquí va mucho más allá, en un sentido espiritual también. En el sentido de que están criticando no solamente, ¿verdad?, el no tener pan, sino que aquí ya le están criticando a Dios mismo. Es decir, tantos milagros, tantas maravillas. Fíjense que estamos en el capítulo 16. Hemos visto y hemos alabado a Dios en el capítulo 14, cuando pasábamos el Mar Rojo, cuando Dios nos salva de la persecución del faraón. Se abre el mar, pasamos, somos salvos por Dios. Luego los enemigos que son engullidos por el mar, etcétera, etcétera. Todas estas narraciones fantásticas que nos cuentan las maravillas que Dios ha obrado en el pueblo. En el capítulo 15, llevan porque el canto de Miriam con las panderetas, etcétera, etcétera, nos muestran entonces ese agradecimiento. Pero ya llegamos, hay que seguir caminando. Y en ese caminar ya llegamos a la dificultad. Ama. Allí ya metete en las manos del faraón. Pero siempre hay entonces este gritar ante el Señor. Y muchas veces es un gritar en la desconfianza. En el capítulo 14 también, cuando se encontraban, ¿verdad?, perseguidos por el faraón, también, y de nuevo protestan. El Señor le decía, ¿por qué están gritando? Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me clamas a mí? Ahí tienes en tu mano el cayado, abre las aguas y entonces pasarán enjuto por las aguas por en medio, seco. Bueno, y se obró esa maravilla ahora de nuevo. Y es por eso que el tercer elemento, de nuevo el Señor les dice, bueno, ustedes, anila peneshiovedí, porque yo estoy en medio de ustedes. Ame etabeme. Y entonces todas las mañanas dice, les daré el maná, el pan del cielo. Yo mismo entonces les voy a alimentar. Esto quiere decir, queridos hermanos, que el Señor está siempre presente en medio de nosotros y el Señor de una o de otra manera actúa en nuestra vida. Añade mongarujina. Yande Mongaruco dice, no quiere decir solamente el alimento que nosotros comemos biológicamente para mantenernos, sino que significa su misma presencia, el Señor que nos alimenta siempre con su presencia. Confianza y sobre todo esa confianza en ese Dios que nunca nos abandona. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu se encuentra en las manos de Dios? Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre,
gracia, mi hijo, te llevaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en esta segunda lectura que nos presenta hoy, este domingo, 18º del tiempo ordinario. Estamos comenzando sobre el pan de vida. En realidad, el domingo pasado habíamos ya hablado sobre la multiplicación de los panes, capítulo 6 de San Juan, ¿verdad? Y ya hemos comenzado entonces, llamamos un oye haisa llevamba esa papeñan de yara o upe ñandere nondepe ñandere nonde oía lleva o por andú. Ustedes denle de comer a níbare atico anga y la o guachera puicueria y coterejicuay oñemon barete mijangua. Este es siempre el sentido, el pan de vida, la presencia de un Dios que nos da vida. Ahora vamos a escuchar la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo, que escribe a los cristianos de Éfeso. Los cristianos de Éfeso, estamos en el capítulo 4, 17, luego del 20 al 24. Leitmotiv, idea central del día de hoy: vístanse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios. Qué lindo, aquí está el resumen. Upea la leitmotivina, upea hina la ñande yara homboapu ata homboapu ayuta hombohasata ñande. Nosotros tenemos que revestirnos de esta nueva condición. Primera lectura, estábamos diciendo que ñande shin o formal hineguri ayeva. Entonces, ante las dificultades, aeteku mitan la yavai, la mitan la yavai te contica tuimba eve. Y nosotros, de cierta manera, a pesar de que decimos que somos cristianos, que estamos bautizados, que decimos que vivimos en la gracia de Dios, ante muchas situaciones. Es decir, no entendemos nuestra misma condición humana, nos falta conocernos entonces a nosotros mismos. Recuerden que la Biblia tiene una sola pregunta a la que responde, que es ¿quién es el hombre? Y aquí estamos viendo, el hombre es un ser shin'on y gatuña de yae, si vamos a definir de esta situación. Entonces la respuesta de Dios en esta segunda lectura nos está diciendo que nos vistamos de la nueva condición humana, esa condición humana creada a imagen de Dios. Hay que despertar entonces. Tenemos que conocernos a nosotros, que somos imagen de Dios. Ser imagen de Dios, no se olvide, en Génesis 1:26, inteligente en primer lugar, libertad en segundo lugar, voluntad en tercer lugar y la capacidad de amar, porque eso es lo que nos motiva para que nosotros podamos vivir el seguimiento de Jesucristo. Nos dice San Pablo: hermanos, esto es lo que yo les digo y aseguro en el Señor, que no anden ya como en el caso de los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Ustedes, en cambio, no es así como han aprendido a Cristo, si es que es Él a quien ustedes han oído y en Él fueron adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús. Cristo nos ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo coronado, el hombre viejo que se ha corrompido por deseos de placer, a renovarse en la mente y en el espíritu. Dejen que el espíritu renueve su mentalidad. Vístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Justicia, santidad verdaderas. ¡Qué espectacular, queridos hermanos! Esta es la respuesta entonces ya que estamos teniendo a esa primera lectura. Ella es original de primera lectura. Pero aquí entonces Pablo ya nos está dando algo más, como él mismo también dice en otra oportunidad. Capítulo 13, ¿verdad? De 1 Corintios. Cuando éramos como niños, dice, nosotros necesitábamos las cosas de niño.
ñacambula, cosas entonces más sencillas para alimentarnos. Pero ahora ustedes ya son, dice, gente madura. Pecarumana, algo mucho más sólido. Y esto es lo más sólido. Es decir, ya llegue esa cuá, ya llegue esa pea, lleva peñan de yaramba, ese va me en va mañande. A peñan de yarome en varo mañande. Ñandema ya llegue esa cuá, ñandema ya guatana, peñan de tumare. Así entonces nos está diciendo, ahora les aseguro, que ustedes no tienen que andar como andan los gentiles. Ustedes andan en realidad en la vaciedad de criterios. Imagínense lo que nos dice. Parece que Pablo ya estaba viviendo en nuestro mundo. Y nos está diciendo vaciedad, vacíos, dice, vaciedad. Es decir, tenemos la cabeza hueca en síntesis. Añandeco ya tenemos la cabeza hueca al que no piensa, al que no reflexiona, aquel que no es capaz entonces de mirar las cosas del mundo y de afrontar las cosas del mundo, pero con criterios, de una formación verdadera que nos da el Señor. Y después le da esa respuesta, ¿verdad?, a los cristianos de Éfeso. Y nos dice, dejen y abandonen ya el anterior modo de vivir, que es el hombre viejo corrompido. Upea la yaheyana, upea y la conversión. Yaheyape iba ahí a Jañagüero, Guatapeñan de Yara, hoy cuame ebañan de Beja, o iba peñan de Pobe, lleva. Y entonces, por ejemplo, deseos del placer. Y por lo tanto, todas esas cosas renuévenlo en la mente y en el espíritu. Y termina diciendo Pablo justamente que tenemos que vivir esta nueva condición de hijos de Dios. Y esa nueva condición creada a imagen de Dios, que ya he dicho, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Eso nos va a llevar a vivir la justicia y la santidad verdaderas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando la palabra de Dios como todos los domingos. En este domingo 18º ya del tiempo ordinario. ¿Se dan cuenta cómo estamos haciendo todo un camino magnífico? Cómo nos presenta la iglesia, escalón por escalón con Ñande Yaeva. Yepa. Ahora nosotros, queridos amigos, vamos a hacer esta lectura del Evangelio de San Juan. Y como yo les dije anteriormente, estamos desde el domingo pasado, el 17º, hoy ya estamos 18º, comenzamos a hablar desde San Juan. Fue la multiplicación de los panes. Porque el pan, ¿verdad? Nosotros sabemos que es el sacrificio incruento, decimos lo que nosotros celebramos. Teología, sacrificio incruento. Sacrificio incruento. Porque hoy hay otro sacrificio que es el mismo, pero que es el sacrificio cruento. Haciendo directamente analogía, es decir, comparación con ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, que se hacía en el templo, donde se mataban a los bueyes, donde se mataban a las ovejas, donde se mataban a las palomas. O sea, estos eran los 3 animales que se presentaban en el templo. Y ellos mataban esto como oblación para el Señor, el holocausto famoso. Pero sino que también es interesante y hay que estudiar un poco sobre esta cuestión de los sacrificios. Los sacrificios siempre es una oferta a Dios, el suave aroma y olor. En síntesis, asado lleva. ¿Y por qué? Porque carne con lo que están quemando, ¿verdad? Están quemando. Pero en realidad era como hacer un asado también, porque después la carne se ofrecía y se comía como comunión. Como comunión. Yo entonces me purifico ante el Señor, volviendo ¿a quién? Volviendo no solamente a Dios, sino que a Dios vuelvo a través de la comunidad. Sobre todo las menudencias, eso es lo que se quemaba todo, ¿verdad? Pero lo demás, ellos entonces ofrecían a los pobres o a todos los que se acercaban verdaderamente y necesitaban comer. Es como una oferta, ¿verdad? Es como ofrecer un gran asado, un gran banquete a la gente, ¿entienden? Eso era en el templo lo que se hacía. Y listo, punto. No, esto tenía entonces razón de ser en un sentido de el holocausto al Señor, el suave aroma por una parte, pero por otra parte también eso mismo que va a Dios, que se manifiesta en el repartir, en el compartir con el pueblo, con la gente, ese mismo holocausto, ¿verdad? Por eso es que después ellos tienen problema también cuando los cristianos comienzan a ofrecer, dice, ¿será que nosotros podemos seguir ofreciendo estos holocaustos o ir a comer lo que fue quemado a otros dioses? Porque eso también existía, los otros dioses también. No era solamente Yahvé, ¿verdad?, a quien se le ofrecía holocaustos. Las otras religiones también ofrecían sus holocaustos. A Moloch y otros dioses, Baal, etcétera, etcétera. Entonces, acuerda, veo mañana y a San Pablo, bueno, San Pablo da un paso mucho más interesante, ¿verdad? Ahora no vamos a entrar en ese detalle, pero vamos a entrar entonces aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, como decíamos, del 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se acercaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al contrario, al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro,
¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó, les aseguro, me buscan no porque ustedes han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? Respondió Jesús, este es el trabajo que Dios quiere, que crean en el que Él ha enviado. Ellos replicaron, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué interesante. Estamos entonces en la continuación, decíamos, de este capítulo 6. Pero se nos presenta aquí. Por una parte, el Señor como respuesta dice, el que viene a mí no pasará nunca hambre. Amo ishin ohina kuria lleva porque es la continuación. Ishin ohi kwaya y va y core weruko ave, romanon bata vare agui. O sea, siempre esa desconfianza de los líderes. Esta desconfianza entonces en la acción de Moisés y de Aarón, que sin embargo fueron puestos por Dios para guiar al pueblo. Ciertamente que es importante, decíamos nosotros anteriormente, que esto nos invita a nosotros para que hagamos también un examen de conciencia profundo, ¿verdad? Sobre todo me estoy refiriendo a los que estamos al frente de una comunidad, un sacerdote, un catequista, un diácono, en fin, alguien que está guiando a la comunidad, un coordinador de comunidad. ¿Cómo nosotros somos como testimonio para los demás? Porque aquí entonces cuando el pueblo, y sin olla vejina, entonces nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de mostrar a Dios, que es ese pan que alimenta al pueblo. Es decir, un Dios que está presente. Porque el pueblo también comienza, y dicen, el pueblo, ¿pero cuándo? Y justamente cuando se siente con hambre. Y entonces por eso es que Jesús aquí se está presentando. Yo soy verdaderamente el verdadero pan que Dios les da a ustedes. Pero ellos le preguntan, se dan cuenta, ¿cómo vamos a poder conocer esto? ¿Cómo es que signos haces para que nosotros podamos ver? Y aquí en realidad el signo que Jesús les da, cuando dice, yo soy verdaderamente el pan que Dios les da, que mi Padre les da. Quiere decir que el verdadero signo que el Padre les da, cuando Él dice, es aquel que ha bajado del cielo, está significando el que da de comer al pueblo, el que da de alimentar al pueblo, es verdaderamente aquel que conoce al Padre. Entonces la ñamongarunde, kit de alimento reipotá, va eve balande vare, ainahata yowande, y nada más que eso, sino que detrás en todo caso de este gesto es ese pan vivo que baja del cielo, que cada uno de nosotros tiene que ser ese pan vivo que baja del cielo. Porque ñandeña mongaru, ñandera pichacuerabe, va ella ñamongaru, con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. Yo papá, yo mamá, yo hermano, yo amigo, yo cristiano, soy capaz de alimentar al pueblo, a la gente, ¿cómo? Y lo voy a alimentar como pan, ¿verdad? Bajado del cielo, pero en el sentido del testimonio y del ejemplo que le estoy dando a mis hijos, a mi familia, a mi comunidad. Upealo mongaru ahina. Así entonces, queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando en este 18º domingo del tiempo ordinario. Y ahora entramos a esta sección que le llamamos nosotros Ñande Yarañe Responde. Muchas preguntas han hecho sobre cuál es el significado del pan. ¿Qué significa que Jesús alimenta o multiplica el pan? Y todo lo que significa el pan, parte el pan. Todos estos elementos me parece que son elementales y fundamentales. Y la riqueza teológica sobre el significado del pan es enorme. Y no solamente una teología caída del cielo, por decirlo de esta manera, sino que es una teología, como siempre, la teología que surge y que parte desde una filosofía, pero la filosofía parte desde una antropología. Y la antropología se gesta dentro de un contexto histórico. Es decir, va epañandé la yayapoa, upeaco diseña el contexto histórico. Peñandé yayapoa, peñanderoga, peñandé yayapoa, todos los días. Peña cocinar, ese es un elemento antropológico que entra después también con un aspecto de nuevo cultural. O sea, la riqueza es enorme, ¿verdad? En cuanto al conocimiento. Estos son elementos antropológicos porque lo hacemos nosotros. Y después de nuevo en su diversificación lo entendemos como un aspecto cultural. Porque por ejemplo, de una o de otra manera. Por ejemplo, nos comunicamos. Ese es un aspecto cultural, es un aspecto antropológico, porque todas las personas, los hombres de por sí, de todo el mundo, de todas las culturas, de todas las naciones, se comunican. O sea, aquí lo común es el aspecto antropológico del hombre. Pero la diversidad está que nosotros, por ejemplo, nos podemos comunicar en guaraní. ¿Entendiste? Aupeando yapoy, por ejemplo, tenía alemán, aupeando yapoy, tenía inglés, aupeando yapoy, tenía italiano. Pero ñandé tú upea yapo, porque ñandé upea la ñandé. Pero ese es el aspecto cultural, la cultura, la forma como el antropos, el hombre, se manifiesta, se comunica, etcétera, etcétera. Y ahí entran todas las otras cosas, ¿eh? No es solamente el comunicarse, el hablar, etcétera, sino que el baile, la comida, las fiestas, el pensamiento, todo eso son ya elementos después culturales. Aupeañan de ya es ahora la cuestión del pan. El pan es una cuestión antropológica, porque upea dice yacarú antero beta yacaruana. Todos los hombres entonces tenemos esa característica, entero betea. En Italia, en Alemania, en Francia, en todas partes comen como nosotros comemos. Culturalmente, ñande yaú,
abaticaiwe, ya yo bella, tenaya bori. Acuera otra cosa. Acuera lasaña, acuera pizza italiano, acuera bella, strogonoff. Bueno, cada uno. Añade ya pero eso, bueno, esas ya son las influencias y los cambios interculturales. Ahí ya entramos en otro tema. Bueno, la riqueza es enorme. A este día ñande yara de tembiure, es decir, nos habla del pan. Pero vamos a entender lo que significa este pan ahora mirado desde un sentido religioso, desde un sentido teológico. Porque la vida del hombre que se hace religión, es decir, lo que nosotros en la religión estamos queriendo entender es cómo entender todo nuestro sistema de vida, quiénes somos nosotros. Y ahí entonces queremos religarnos con nuestra propia existencia. Ahora dice la religión. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todas nuestras problemáticas, toda la situación del sufrimiento, la situación del dolor, la situación de la alegría, la situación entonces que vivimos en el día a día, queremos responder y conocer. Y es ahí donde comenzamos a hacer religión. Y desde ahí nosotros respondemos con una theos logos, es decir, respondemos y nos damos cuenta de la palabra existencial fundamental para nosotros que es Dios. ¿Entendemos? La peña entender upebeiga tu mañana mongueta sobre estas lecturas, porque al hablar de pan estamos hablando de un elemento esencial en cuanto a lo que nosotros hacemos todos los días como elemento antropológico, pero que ahora nosotros lo estamos leyendo también como algo esencial para la vida del hombre desde un sentido también religioso. Alimentarse religiosamente, darle sentido entonces a la propia vida. Vamos a ir mirando algunas cositas, diga tú, ahí la ñaña mongueta pajaya de pauvea, porque esta es una riqueza impresionante. Entonces, el pan, en primer lugar, desde la teología tenemos que entender que es don de Dios. Es para el hombre una fuente de fuerza, como es el pan. Entonces, esta es una fuente de la fuerza. Lo encontramos en el Salmo 104, versículo 14 y siguientes, cuando nos habla del pan, fuente de fuerza. Entonces, este es el pan verdadero, el que ha bajado del cielo. Este es el verdadero pan que Dios les da. Pero Jesús entonces nos está refiriendo simplemente a ese pan, el manducare, como se dice, el comer, el tener que masticar, ¿verdad? Sino que a Jesús se le mastica de otra manera, entendiendo quién es Dios en la propia existencia del hombre. Entonces, por otra parte, el pan es un medio de subsistencia tan esencial que carecer de pan es carecer de todo. Carecer de pan es carecer de todo. Esto lo encontramos, por ejemplo, con el profeta Amós. En el capítulo 4, versículo 6, le encontramos a Amós. O en el 28 del Génesis, versículo 20. Aquí también, cuando van a buscar pan, llaman un bataje, ¿verdad? La familia de Jacob. Yahapague, vamos a Egipto, vamos detrás del pan, porque aquí hay hambruna. Upeanda lleva nota. Qué interesante. Porque, viste, desde un sentido antropológico de la necesidad biológica del hombre, ahora nosotros estamos leyendo desde un sentido teológico. La ñandenda yaguerecoino peñande yara llama nota vare agui. Y es lo que pasa. Muchos están pálidos, desnutridos, tal vez están gordos y son panzones, biológicamente hablando. Pero sin embargo, desde Dios estamos raquíticos, estamos hambrientos, no estamos alimentados con el pan que es Dios mismo. Y por lo tanto, en la oración que Cristo enseña a sus discípulos, el pan parece resumir todos los dones. Dones que nos son necesarios. Danos hoy nuestro pan de cada día. De muchas veces, lleva muchos, justamente algunos me decían, ¿verdad? En la oración del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, Señor, para que no nos
falte el pan en la mesa, que no me falte mi mandioca, que no me falte mi galletita, que no me falte mi boriborí, que no me falte mi gallinita. No, hombre, cualquier cosa, mi asadito. No. Pero aquí justamente cuando nos dice que no nos falte el pan de cada día, danos hoy el pan de cada día, es mucho más amplio, porque estamos hablando desde una necesidad, ciertamente, una comparación y una analogía antropológica, antropos, el hombre, ¿verdad? Pero que lo aplicamos en un sentido espiritual, en un sentido religioso. Bueno, ya caruque, pero ñañemon barete ñande yaragüe, jaupea la imona, jaupea la yeicuana. Eso encontramos en Lucas, capítulo 11, cuando les enseña el Padre Nuestro, versículo 3. Más aún, fue tomado por signo del más grande de los dones. El más grande de los dones. Imagínense, el pan, ese alimento, ¿verdad? Que es alimento de la humanidad desde que el hombre comienza a ser hombre, por decir así. Lo primero que va descubriendo es justamente la alimentación y lo primero que comienza a transformar, uno de los primeros alimentos, entonces fue justamente el pan, dentro de la misma humanidad. Esto lo encontramos en Marcos 14:22, que es el más grande de los dones que recibimos de parte de Dios. Entonces aquí tenemos varios elementos importantes. El primero es justamente el pan de cada día que nosotros recibimos de parte de Dios. Luego tenemos también el pan de la palabra y tenemos también el pan en el culto. Son tres lugares, ¿verdad? El pan de cada día. En la vida corriente se caracteriza una situación diciendo qué clase de gusto se le da al pan. Ese es el pan de cada día. Es lo que nosotros recibimos. El que sufre y parece abandonado por Dios come un pan de lágrimas, de angustia o de ceniza. En el aspecto antropológico sería esto el pan de cada día. Vamos a mirar un poco el segundo aspecto, que es el pan en el culto, lo que nosotros hacemos en cada Eucaristía. La legislación sacerdotal concede gran importancia a los panes de proposición, los panes de proposición, dispuestos en el templo sobre una mesa junto con los vasos destinados a las libaciones. Este es entonces en el culto. Vamos a ir explicando poco a poco también, porque sobre este tema es bastante amplio. Todos estos domingos nos irán presentando lo elemental y lo fundamental sobre el pan nuestro, de cada día, ya es el aspecto antropológico. El pan entonces en el culto, el pan que significa principalmente un ofrecer y ofrecerse, porque el sacrificio incruento es el pan del culto, lo que nosotros ofrecemos. Es el pan que nos da vida, pero en un sentido teológico. Y el tercero, decíamos nosotros, que es el pan de la palabra. Tú ya sama a otro elemento. Ya no es simplemente el pan que nosotros tomamos, tocamos, del cual estábamos hablando, sino que aquí ya es el pan de la palabra. Vaya pa peñan de yara ñande mongaru, pero vaya pa ñande mongaru da eku ñande repente ojoa lleva, que después será deglutido y todo lo que uno quiere. El sentido también es tan hermoso, ¿verdad? Porque ese pan es el que va nutriendo, ese pan es el que va fortaleciéndonos. Pero sin embargo, cuando hablamos del pan de la palabra, estamos anunciando el hambre de la palabra de Dios. Compara el pan con la palabra que más tarde, en la evocación del festín mesiánico, es decir, del Mesías, profetas y sabios hablan del pan que designa la palabra viva de Dios, la sabiduría divina en persona. También para Jesús evoca el pan la palabra divina que se debe vivir cada día. Al deseo del pan que se come en el reino escatológico, responde Jesús con la parábola de los invitados, que se refiere en primer lugar a la aceptación de la persona y de su mensaje.
Eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Y la primera lectura también nos decía, el pan de por sí, ellos critican contra Moisés, contra Aarón, pero después les dice, yo les voy a dar el pan verdadero. Y entonces cuando leíamos Juan, ahí al final de nuevo del capítulo 6 nos dice, bueno, este es el verdadero pan. Y aquí está. Entonces cuando hablamos del pan de la palabra, aquí respondemos con la parábola de los invitados, ¿verdad? Que es la aceptación de Jesús. La aceptación de Jesús. Yo les voy a dar el verdadero pan del cielo, nos dice. Peñan de Mongarúa, Peñan de Monbaretea, y por eso hablamos del pan de la palabra. En Jesús encontramos el pan de la palabra, que viene a ser, por una parte, aceptación de su mensaje, pero sobre todo entonces es lo que Jesús también enseña. Es lo que Jesús trae como novedad. Es lo que Jesús nos presenta, y de esa enseñanza que Jesús presenta, ñandeya ye poyayana esa lleva. Aupeu ibeña ye monbareteta. Upeisha ñandeya caruña. Claro, porque escuchando la palabra de Dios, que es pura pedagogía para nosotros, es decir, que nos enseña el modus vivendi, la manera de vivir, esa pañandeya y cobana lleva, esa pañandeya y apuana peñandera, upea con la dice aina, upea peñandeyara ñande mongaru y ñeru vive, upea regina peñandeyara ñajendu. ¿Qué nos dice Dios? La palabra de Dios que tiene que llegar al corazón del hombre. Porque son las ideas que van transformando el corazón, el pensamiento, nuestro chip. Cómo nosotros vamos configurando, ahí también en la juventud hay que configurar esa nueva persona, se tiene que transformar, tiene que ser configurada. Elementos nuevos, configurarse a Jesucristo, configurarse a ese pan que se parte y se reparte, porque esta es la característica esencial entonces del pan. Y el pan de la palabra en este caso es el que nos alimenta a nosotros. El pan de la palabra es el que nos fortalece a nosotros, porque upea y que peñane con asopupe. Upea y que peñane putu ume. Upeu y veñan de ikatuta y apo peñan de rape. Ñande ya es haisha, ñande ya igual haisha lleva. Ñande yara ñande mo eriré. Es decir, lo que nosotros vamos entendiendo, lo que nosotros vamos escuchando y que ahora nosotros nos comprometemos con el Señor. Eso es esencial y fundamental. Parece que San Marcos, sobre todo, al dar ese primer relato de la multiplicación de los panes, en un fuerte contexto de enseñanza, lo que él quiere es insinuar que estos panes son símbolo de la palabra de Jesús al mismo tiempo que de su cuerpo entregado. Los dos elementos nos va insinuando. Su palabra de por sí nos lleva a una entrega. Y esa entrega, que es el cuerpo de Jesús, que después ¿cómo se dice? Ahí está. Y entonces desde ahí hacemos que sea alimento, deglutir poco a poco esa palabra de Dios que al final de cuentas nos lleva a ¿qué cosa? Nos lleva a una entrega. Porque entendiendo el mensaje y entendiendo lo que nos está diciendo, después nosotros podemos comprometernos. Queridos amigos, entonces les saludo a todos ustedes en este domingo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, que tengamos un hermoso y hermoso día del Señor. Y la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.